palabra al senador doctor Guillermo Domenech. Bueno, en primer término, mi agradecimiento a los organizadores de este evento por permitirme participar y a la concurrencia que nos presta atención a lo que estamos diciendo. En la concordancia o en la discrepancia con lo que eventualmente podamos decir. Yo hace un tiempo leía el diálogo de Tetes o diálogo de la ciencia, que es una obra de Sócrates escrita por Platón, porque Sócrates en realidad no escribió absolutamente nada. Y en una parte de esa obra Sócrates dice: el que cree en Dios es sabio, el que no cree en Dios es ignorante. Yo me pregunto qué afirmación tan tajante, ¿no? ¿Qué quiso decir Sócrates con eso? Porque no lo explicita, ¿no? Y obviamente, bueno, como toda persona llamada a interpretar un texto, elaboré hipótesis. Y yo pienso que lo que quiso decir Sócrates es que el creyente pretende acceder a un plano superior o sobrenatural, mientras que el que no es creyente se amputa la posibilidad de acceder a ese plano, cree que o no existe o es imposible acceder al mismo. Lo cierto es que los hombres y las mujeres, desde el ser humano, desde la más remota antigüedad, se ha hecho preguntas que para muchos no tienen una respuesta acabada. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? Bueno, y las religiones, las distintas religiones en definitiva, pretenden darle una respuesta a estas preguntas que nos laceran hasta el día de hoy, ¿no? Son preguntas que se ha hecho desde la religión y desde la filosofía, que para cada uno de nosotros tiene una respuesta, seguramente. Y yo querría decirles, porque no tengo inconveniente en confesarles que yo soy un cristiano católico, aunque no sea práctico, me he formado en la Iglesia Católica y en los principios del cristianismo, y tengo mi visión de la historia de nuestra sociedad. Creo que pertenecemos a la sociedad occidental y cristiana, a la que le adjudico tres bases muy importantes: la filosofía griega, que es quizás hasta la lógica con la que pensamos, la lógica aristotélica, el derecho romano. Soy un admirador del derecho romano. Yo recuerdo que al ingresar a la facultad teníamos derecho romano en primer año y leíamos los tomos de Ibelén, y uno decía, bueno, pero este es el derecho vigente en el Uruguay, y el Evangelio Bonilla y Blas Rossi-Macela. Y en lo religioso el otro pilar fue el cristianismo, que llevó a Occidente los principios del decálogo heredados del judaísmo, principios que nosotros en la sociedad hemos aceptado como de validez universal: no robarás, no matarás, amarás al prójimo como a ti mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué vigencia tiene esto que tantas veces olvidamos, ¿no? Y a veces nos dejamos llevar por las pasiones y nos olvidamos que el prójimo, con sus diferencias políticas, ya que estoy en el terreno político, son para mí muy importantes, con sus diferencias filosóficas, con sus diferencias futbolísticas, como nos separan con el presidente Sanguinetti, y con sus diferencias religiosas, no quita que seamos hermanos, que nos sintamos hermanos, que nos sintamos prójimos. Y así se formó el Uruguay.
inicialmente, heredero de la tradición hispánica, que era una tradición católica. Fue la religión del prócer, formado en la escuela franciscana. Sus familiares eran terciarios de la orden de San Francisco, y él mismo, según relatan los historiadores, al exiliarse en Paraguay, dedicó sus últimos años al impartir el catecismo, ¿no? Lo cual nos habla de la fe que profesaba el padre de la patria, que no en balde tenía como secretarios a Monterroso, un fraile, a Barreiro, un fraile, y enviaba diputados a la Asamblea Constituyente de 1813 en Buenos Aires, entre ellos a 6 frailes, a 6 sacerdotes. Y por eso no es extraño que la Constitución de 1830 proclamara que la religión católica era la religión del Estado oriental, ¿no? La historia, afortunadamente, continuó, y ese país que nació tan débil, con tantos temores de que podía en algún momento nuestra patria ser invadida por Brasil nuevamente o por la Confederación Argentina, ese país fue teniendo una larga historia de desencuentros políticos que se sacaban en los campos de batalla, pero también es una historia de una inmigración, quizás la primera inmigración significativa en Uruguay sea la inmigración valdense. El señor Guibú debe ser descendiente de esos valdenses con toda seguridad. Son esos apellidos. Fue una inmigración que vino con pasaporte italiano pero con apellidos franceses, ¿no? Porque provenían del Valle del Lyon, en Francia, y habían emigrado al Piamonte italiano, y de ahí al Río de la Plata. Y obviamente que esa inmigración que trajo gente de otros orígenes nacionales, llegaron a la banda oriental. Ya habían llegado en la época de la colonia muchísimos italianos, ¿no? Y llegaron franceses y alemanes y judíos, y también muchos ateos. Y en el Uruguay, ese de los enfrentamientos bélicos, en 1918 se llega a una solución en el campo de lo político que yo celebro por un acuerdo entre un sector del Partido Nacional, entre el Partido Nacional y un sector del Partido Colorado, que estampa el sufragio secreto y la representación proporcional. Pero también en el campo de lo religioso, luego de contiendas que no se pueden ignorar, pero en las que creo que todos aprendimos, se consagra en ese artículo 5º que hemos heredado en la Constitución una solución que es la de la libertad de cultos. Y yo creo que el Uruguay ha transitado el siglo XX y, por cierto, este siglo XXI con una solución constitucional que ha sido cómoda para todos, ¿no? Que le ha reconocido a todas las religiones una posibilidad de expresarse libremente. Y yo, la verdad, que soy enamorado de otros artículos de la Constitución que me parece que tienen también alguna relación con el tema religioso, que es, por ejemplo, el artículo 41, que establece que es un derecho deber de los padres la educación de los hijos. Es un deber de los padres, no es un deber del Estado, es un deber de los padres la educación de los hijos. Y el artículo 68, que garantiza la libertad de enseñanza. Yo creo que han sido principios que la sociedad en general y de diversos ángulos políticos, filosóficos y hasta religiosos hemos aceptado como una solución de transacción que nos permite una convivencia pacífica, aún a pesar de nuestras diferencias.
porque yo diría que la sociedad uruguaya del siglo XXI es una sociedad fruto de una transacción en muchos aspectos, en los aspectos políticos, en los aspectos culturales y en los aspectos religiosos. Y ustedes plantean un tema interesante, ¿no?, que es el de si el Estado debería financiar la educación religiosa. Yo le soy franco, entiendo que el Uruguay no está maduro para una solución de esa naturaleza, lo tengo que decir con toda franqueza, pero que es un tema que debemos debatir y que debemos afrontar. No creo que sea bueno también ignorar a las religiones. Me parece que es bueno que conozcamos por lo menos las religiones que tienen vigencia en el territorio de la República, ya que permanentemente nos interrelacionamos con gente de diversas religiones, de las religiones afro, de las religiones cristianas, de la religión judía y de tantas otras que seguramente hay. Bueno, me sorprendió que existe un culto islámico. Bueno, yo en definitiva lo que quiero decirles, porque el tiempo apremia, es que yo creo que es buena la solución constitucional del artículo 5, y que tenemos que aprender a convivir, ¿no? Cada uno con su fe, cada uno con sus creencias. Tenemos que converger en este Uruguay en que es imperioso que tanto en lo político, en lo filosófico, como en lo religioso, que es un poco el motivo de esta reunión de hoy, tengamos una convivencia respetuosa y pacífica.